Hola, hoy vamos a hablar sobre el insomnio familiar fatal. De quien les habla Angie Herrera, mi compañero Daniel Chacón y mi compañera María Fernanda Linares. Vamos a empezar explicando que el sueño es un proceso biológico activo y esencial para el ser humano. No se trata simplemente de descansar, sino de una función compleja del organismo que cumple múltiples roles. Durante el sueño podemos decir que el cerebro continúa trabajando intensamente, permitiendo la consolidación de la memoria, es decir, organiza y almacena toda la información que nosotros adquirimos durante el día. Además, el sueño cumple con un papel clave en la regulación emocional, ayudando a procesar experiencias y mantener el equilibrio psicológico. También favorece la recuperación fisiológica, ya que durante este proceso el cuerpo repara tejidos, regula funciones metabólicas y fortalece el sistema inmunológico. Por esta razón, el sueño es indispensable para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del organismo, y resulta fundamental para la supervivencia. También podemos dejar muy claro que la falta de sueño puede afectar significativamente tanto la salud física como la salud mental. La base biológica de nuestro sueño son todas las partes del cerebro y sustancias químicas que hace posible que durmamos. O sea, el sueño no pasa porque sí, sino que porque el cerebro tiene estructuras y neurotransmisores específicos que lo controlan. El hipotálamo ayuda a mantener el equilibrio en el cuerpo, como el hambre, la temperatura, las hormonas y también el sueño. El BLPO, área preóptica ventrolateral, cuando se activa, inhibe sistemas de alerta, baja la activación cerebral, facilita al cuerpo que entre en modo sueño. Es como es la hora ya de apagar el modo despierto y le dice al cerebro vaya a dormir. El núcleo supraquiasmático es quien regula el ritmo cardíaco, o sea, es como nuestro reloj biológico. Regula nuestro sueño, la vigilia, la temperatura corporal, la secreción hormonal. Si hay luz, favorece estar despierto. Si oscurece, ayuda a preparar el cuerpo para dormir. Entre el sueño encontramos las hormonas claves, GABA, baja la activación, disminuye nuestro estado de alerta y favorece el sueño. El GABA actúa como un freno del cerebro, un freno natural del cerebro. También encontramos la melatonina, que es una hormona que ayuda a sincronizar en el momento de dormir. Es como ella es producida por la glándula pineal y aumenta cuando baja la luz y llega la noche. Ella no duerme directamente como si fuera un sedante fuerte, pero sí le ordena al reloj biológico, venga, ya es hora de descansar y prepara el cuerpo para el sueño. La adenosina se acumula durante todo el día, mientras que uno está despierto, se va acumulando la adenosina y genera sensación de descanso. Un dato muy importante, la adenosina es la señal biológica del cansancio, pero cuando tomamos café, la cafeína la bloquea. Ahora vamos a entender qué es el trastorno insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal es una enfermedad neurodegenerativa rara y es hereditaria, que afecta gravemente la capacidad de dormir. Esta patología es asociada a una mutación en el gen PRNP, lo que provoca la producción de proteínas priónicas anormales. Estas proteínas se acumulan en el cerebro y generan daño progresivo en estructuras clave, especialmente en el tálamo, que es fundamental para la regulación del sueño. A medida que avanza la enfermedad, la persona experimenta una pérdida progresiva de la capacidad para dormir, lo que afecta no solo el descanso, sino también múltiples funciones cognitivas y fisiológicas. A diferencia del insomnio común, que suele estar relacionado con factores psicológicos o ambientales, el insomnio familiar fatal tiene un origen neurológico y genético, y su evolución es progresiva y degenerativa. Por ello, se considera una enfermedad grave que impacta significativamente la calidad de vida y el funcionamiento del organismo. La principal zona afectada en el IFF es el tálamo. El tálamo es una estructura muy importante porque participa en la regulación del sueño, también en la conexión de diferentes señales en varias partes de nuestro cerebro. Cuando esta estructura empieza a generarse, el paciente pierde progresivamente la capacidad de dormir en forma natural y normal. Es decir, que ya no puede mantener un equilibrio
y un sueño reparador. Por eso en este ciclo sueño-vigilia empieza a desorganizarse completamente. Además, pues no altera solo el sueño, también altera varias funciones automáticas como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la sudoración y en algunos casos hasta la presión arterial. Esto ocurre porque el sueño está muy relacionado con el equilibrio general de nuestro organismo. Entonces, a medida que la enfermedad va avanzando, no solamente hay insomnio severo, sino que también hay un deterioro físico, emocional y neurológicamente muy progresivo. El insomnio familiar fatal es una enfermedad que destruye la parte del cerebro que controla el sueño. Comienza con insomnio severo, seguido de alucinaciones, pérdida de coordinación y demencia. Finalmente, la persona acaba falleciendo. Afortunadamente, se han documentado poco más de 100 casos en todo el mundo. En cuanto a los síntomas del insomnio familiar fatal, el principal es un insomnio severo y progresivo. Esto significa que la persona pierde poco a poco la capacidad de dormir hasta llegar a un punto en el que el sueño prácticamente desaparece por completo. Sin embargo, este trastorno no solo afecta el sueño, también se presentan síntomas como ansiedad constante, lo que genera un estado de inquietud permanente, y sudoración excesiva, que refleja una alteración en el sistema nervioso autónomo. Además, es común observar una pérdida de peso significativa, ya que el cuerpo deja de regular adecuadamente sus funciones. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se vuelven más graves. Aparece un deterioro cognitivo que afecta las funciones como la memoria, la atención y la capacidad de pensar con claridad. En etapas más avanzadas pueden presentarse alucinaciones, lo que indica un daño importante en el funcionamiento del cerebro. Todo esto ocurre porque hay una afectación en estructuras cerebrales clave que regulan el sueño y otras funciones vitales del organismo, lo que provoca un descontrol general en el cuerpo. Como conclusión, el sueño es una función biológica esencial para la vida y no se trata solo de descansar, sino de un proceso, una conducta fundamental para el equilibrio físico y mental. Y el insomnio familiar fatal evidencia que cuando el sueño se pierde de forma progresiva, el cerebro se deteriora gravemente, afectando múltiples funciones y pudiendo incluso comprometer la vida de la persona.